Bueno, buenos días tengan todos. Bienvenidos una vez más a este programa, Hablemos de Radio, un programa hecho para radioaficionados y por radioaficionados, de parte de la Asociación de Radioaficionados de Venezuela, seccional Santiago León de Caracas, Grupo X Caracas. Hoy, un día más en nuestro programa, tenemos un tema bastante interesante, como es de Samuel Morse, el padre de la telegrafía, vamos a llamarlo así, eh, el que creó este fabuloso código Morse, con el cual muchos de los aquí presentes practican todavía. Les recuerdo que estamos en todas las redes sociales, como YB5RB, tanto Facebook, Instagram, Twitter, en todas ellas. Este programa, como todos los demás, va a ser grabado y posteriormente se sube a YouTube para que lo pueda poder volver a ver o el que no lo vio pueda conectarse de nuevo. Entonces, bueno, vamos a pasar el cambio a Ramón, que es el que nos va a dar la exposición hoy. Una vez que termine la exposición, pasamos a la ronda de preguntas o hacer comentarios, conversar sobre este tema y algún otro tema de este mundo tan maravilloso como es la radioafición. Ramón, adelante, el cambio es tuyo. Muy bien, muy buenos días a todos. Muy complacido de tener la oportunidad de compartir la mañana de hoy con ustedes acá en Hablemos de Radio. Y hoy nos va a tocar un tema bastante interesante con un personaje que hizo historia, como lo fue Samuel Morse. Bien, vamos a compartir acá. Y calculo que ahí debe estar en Ahí se pantalla. ve, Ramón. Correcto, muy bien. Sí, sí, correcto, ahí se ve. Me gusta hacer algunos ajustes por aquí. Muy bien. Entonces, Samuel Morse, el caballero del cual vamos a conversar en la mañana de hoy, su nombre completo de Samuel era Samuel Finley Breese Morse, artista e inventor. Para muchos artistas le vamos a conversar sobre algo bastante interesante de su vida en esta área desconocida para la mayoría de nosotros. Samuel Morse abre sus ojos a este mundo el 27 de abril de 1791 en Charleston, en el suburbio de Boston, estado de Massachusetts, en los Estados Unidos. Y en esta casa, pues, nació. Fueron sus padres Jedediah Morse y Elizabeth Breese. Jedediah Morse era un geógrafo y pastor metodista, y fue muy catalogado como geógrafo después de los años de la independencia de los Estados Unidos. Él cursó sus estudios superiores en el Yale College, que después se transformó en la Universidad de Yale, e hizo estudios sobre filosofía religiosa, con mucha influencia de su padre, matemáticas y veterinaria equina, graduándose en 1810. Y conversaremos un poco sobre su vocación artística que desarrolló en el Royal Academy y básicamente en la pintura. Y hace su primer viaje en 1811 a Europa, Inglaterra, para seguir los estudios de pintura con otro profesor norteamericano radicado en Europa. Y así pues, comienza sobre todo su área artística en pintando a su padre en primer lugar. Lo pueden apreciar a Jedediah Morse, su padre, en 1811, y luego
va modificando sus técnicas de pintura para el año 1822. También pintó a su familia, su primera esposa, Lucrecia Walker Morse, en 1824, con sus dos primeros hijos, y su hija mayor, Susana Walker Morse, en 1837. Básicamente, su obra artística fueron de excelente calidad dentro de los Estados Unidos para la época. Y donde más se destacó fue con los retratos. Y aquí tenemos dos autorretratos de él en 1809 y luego en 1812. Muchos de las celebridades de los Estados Unidos ordenaron para él que les hiciera estos retratos, como John Adams, que fue presidente, y personajes como la señora de Daniel de la Tour, Jonas Plata, todas sus características como retratista fueron excelentes. Pero también se dedicó a las partes de pintura histórica, como la muerte de Hércules en 1812 y el juicio de Júpiter en 1815. También pintó la Cámara de Representantes en 1822 y 23. Pero su obra que le dio mayor prestigio fue el retrato que le hizo completo al Marqués de Lafayette en 1825. Samuel Morse tuvo dos matrimonios. El primero con Lucrecia Pickering Walker, el 29 de septiembre de 1819, una bella joven de la sociedad norteamericana, y tuvo 4 hijos con ella. Muy poco tiempo después de haber tenido el 4º hijo, a James, lamentablemente Lucrecia fallece y esto lo deprimió muchísimo. Fallecida su esposa, pues se dedicó al cuidado de sus hijos, y es para 1848 cuando realiza sus segundas nupcias con Sarah Elizabeth Griswold, donde también tiene 4 hijos. Pero la pintura a él no lo ayudó mucho desde el punto de vista económico, y pasó bastante trabajo. Sin embargo, sus obras de pinturas se realizaron inicialmente en 1815 en Boston, y luego se radica en Nueva York, donde inclusive llegó a presidir la Academia Nacional de Diseño. Y para 1830, un inolvidable viaje a Europa que cambia su vida. Y mientras él se está desarrollando en Norteamérica, del otro lado del Atlántico, se están haciendo pruebas de ensayos físicos, como Alejandro Volta, con la pila voltaica para 1800. Y seguimos con el viaje que él hace en 1830 a Europa y regresa en 1832. En ese viaje conoce a Charles Thomas Jackson, un médico y científico con el cual entabla una grata conversación, que durante toda la travesía le llamaba la atención por las informaciones que Jackson le pasaba, sobre todo desde el punto de vista de los conocimientos de la electricidad. Y sobre todo le hablaba mucho sobre Andrés Ampère. Y este viaje cambió la vida de Samuel Morse. Allí le vino la idea y pensó
que un impulso eléctrico tenía la posibilidad de moverse a través de un alambre, surgiendo la idea de construir un telégrafo. Para esos años también allá en Europa Hans Oster determinaba que una corriente eléctrica que pase por un cable genera un campo electromagnético que puede mover la aguja de una brújula. Y también se desarrollaba con Sturgeon el electromagneto, y Joseph Henry, que inclusive él lo llegó a conocer en Nueva York, ya creaba el electromagneto de varias capas. Y uno de los pensamientos de Samuel Morse hizo la referencia de que si la presencia de electricidad puede hacerse visible en cualquier parte del circuito, no veía la razón por la que la inteligencia no se transmita instantáneamente por la electricidad, concepto que llevaba al telégrafo. Comenzó entonces a idear el telégrafo, pero tenía tres puntos fundamentales para que esto funcionase. En primer lugar, un emisor que abría y cerraba un circuito eléctrico, llámese la llave telegráfica, y un receptor que usaba un electroimán con el que se grababa la señal. En las primeras instancias eran señales que las recibía un grabador, entre comillas, y marcaba puntos y rayas. Además del emisor y el receptor, era indispensable un código, que es el encargado de transcribir la señal a través de símbolos, ya sean las letras y los números. Así pues, para 1932 ya empezaba a desarrollar el telégrafo con un electromagneto para la recepción de información. Y es en el 6 de enero de 1833 cuando hace la primera demostración pública de su telégrafo. En 1837, Charles Whitton patenta el telégrafo, pero en el Reino Unido. Y esto es interesante tenerlo en cuenta para más adelante. Pero como la vida de muchas personas, hay otras personas que también uno llega a conocer y le influencia la vida. Y es así como conoce a Alfred Lewis Vail, quien es un personaje que va a estar muy vinculado a él. Cuando él hace estas demostraciones en la Universidad de Nueva York, había un científico, un químico que se interesó en este proyecto y le presentó, mientras hacía estas tipos de presentaciones en la universidad, uno de los alumnos de la universidad, Alfred Vail, asiste a una de estas conferencias y a su vez, Alfred Vail, su padre tenía un taller y este taller ayudó a Morse en las actividades y es conjuntamente con Alfred Vail que viene a desarrollar el telégrafo, a pulirlo e inclusive lo del código. Así pues, que comienza esa asociación con Alfred Vail para patentes y siempre va a estar acompañado del mismo. Es así como el código internacional Morse, que lleva su nombre, pues viene a ser algo bastante interesante porque había de alguna manera de hacer algún tipo de código en el cual se pudiera entender. Así pues, la idea clave de elaborar este código es teniendo en cuenta en el idioma inglés
con qué frecuencia se empleaba cada letra en inglés. Y la más frecuente y la más habitual, la más corta, era la letra E, que se elaboró con, en aquel entonces, un punto que era el que marcaba y que al escuchar era el bit. Y así comenzó las distintas combinaciones de la misma para desarrollar este código Morse internacional que es el que se utiliza. Para 1843 logra en sus presentaciones en el Congreso de los Estados Unidos que el Congreso aprobara un dinero para la elaboración de una línea telegráfica experimental desarrollada entre Washington y la ciudad de Baltimore desde el mismo Capitolio por una longitud de 60 kilómetros. Y allí inclusive en sus primeros trabajos comenzaron a colocar el tendido del cable desde el punto de vista por tierra, pero generaba mucha interferencia, era muy problemático y finalmente lo lograron colocar mediante la utilización de postes. Y es así como inclusive, aunque se conoce el 24 de mayo, que fue la primera demostración pública entre Washington y Baltimore, inclusive el 1 de mayo, en las primeras pruebas que se hicieron, también desde el Capitolio hasta Baltimore, por allí se pasó la información que un congreso de un partido político de Henry Clay iba a ser el candidato, y esa fue lo primero que se transmitió. Pero es esta prueba, esta demostración entre Washington y Baltimore, con esta fecha del 24 de mayo de 1844, donde se utiliza el primer, entre comillas, mensaje reconocido en esa línea experimental. Y para ello, e inclusive por la influencia religiosa que él tenía, ese mensaje fue en inglés, "What does God wrought", lo que significa lo que Dios ha hecho, que es una referencia bíblica del cuarto libro, el número 23.22, el cual se hizo muy famoso. De allí en adelante comenzó el crecimiento desde el punto de vista comercial y desarrolla el Magnetic Telegraph Company en los Estados Unidos en 1845. E inmediatamente a través de todos los Estados Unidos comenzó el desarrollo de la comercialización a través de las ciudades principales. Y es así como los mensajes comenzaron a pasarse por estas líneas eléctricas, pasando mensajes en grandes distancias desde el punto de vista instantáneo. Este es un ejemplar de 1845 de su telégrafo y el decodificador y la cinta donde se iban marcando los puntos y rayas del código Morse. Él desarrolló muchas patentes, y estas patentes, recuerden ustedes que él había hecho un trabajo conjunto con Alfred Vail y llegaron a la conclusión que Alfred Vail tendría el 25% de los trabajos, y también como una de las condiciones era que el único nombre que apareciera ahí en las patentes fuese el de Samuel Morse. Pero es la patente 1647 la que verdaderamente hace el inicio de todo en los Estados Unidos. Pero esto le trajo muchos conflictos desde el punto de vista internacionales por las patentes, sobre todo con Europa. Es la Corte Suprema de los Estados Unidos en 1853
donde Roger Taney dicta que Morse fue el primero en combinar la batería, el electromagnetismo y el electromagneto y la correcta combinación de un práctico telégrafo funcionante. Y de allí le dieron la luz verde. Mientras tanto, en Europa ya también se estaba desarrollando con la telegrafía, con los estudios y los inventos de Charles Whitney de Inglaterra. E inclusive para 1850 desarrollaron Perdón, Wheatstone. Wheatstone, Es el famoso del puente de Wheatstone. correcto. Y el cable submarino entre Inglaterra y Francia, 1850. Y el empresario Cyrus Field se le acerca en 1854 a conversar con Samuel Morse, que inclusive ya estaba en decadencia desde el punto de vista económico, y le presenta el proyecto de la posibilidad de hacer un extendido de un cable para telegrafía, para comunicación telegráfica, desde Estados Unidos hasta Europa. Y Morse le dice que efectivamente que sí vale la pena, porque inclusive, déjame ver, en 1847, ya en la ciudad de Nueva York, él había hecho unas pruebas a través de la bahía para comunicaciones del otro lado con Nueva Jersey, y había funcionado. Entonces desarrollaron la Atlantic Telegraph Company en 1854 y comenzaron el extendido. Es finalmente para 1858 cuando el Niagara, que es el buque que utilizaron para el extendido, finalmente hicieron la conexión. Pero lo que desarrolló muchísimo la telegrafía y la importancia estratégica fue la guerra civil en los Estados Unidos, donde las comunicaciones militares por telegrafía fueron fundamentales y desarrollaron mucho arte. Y es así pues que en su vida Samuel Morse se desarrolló y tuvo, además de la parte artística y en la parte de inventos, tenía una actividad religiosa. Recuerden ustedes que su padre era metodista y en su breve actividad, entre comillas, política en el estado de Nueva York, se caracterizó por ser anticatólico e inclusive defensor de la esclavitud, pero los años cambian y después de esta actividad del cable transatlántico, sus ingresos fueron bastante grandes, por lo cual pudo aportar cantidades de dinero desde el punto de vista caritativo para fundaciones. Fue reconocido con innumerables honores. Esas medallas que ven ustedes en esa foto tomada en 1866, después de los distintos premios que le llegaron a dar, inclusive en 1940 los Estados Unidos colocaron esa misma foto para elaborar una estampilla postal que llevará su figura. Pero como todo ser humano termina su ciclo, y finalmente el 4 de abril de 1872, en Nueva York, en su casa, fallece por una neumonía y es enterrado en uno de los cementerios en Brooklyn. Inclusive en el Parque Central de Nueva York pusieron una efigie, una estatua de él completa en su memoria,
para 1896, su figura aparece en un billete de $2 norteamericanos. Esto que ustedes ven ahí, uno de los cráteres de la Luna lleva su nombre, Morse. Y esto está del otro lado de la Luna, la que no vemos. Al lado de muchos otros cráteres, pero uno de ellos lleva su nombre. También, inclusive, uno de los asteroides del circuito de asteroides ubicados entre Marte y Júpiter, se le dio su nombre. Originalmente era el PW16, que lo identificó Erik Elst, un belga, astrónomo belga desde Chile. E inclusive en Argentina existe un pueblo que se llama Morse, que queda en la provincia de Buenos Aires. Fuera de su biografía, tenemos que aquí en Venezuela, para 1856, ya se instala la primera línea telegráfica entre Caracas y La Guaira. Y la primera convención de la Unión Internacional de Telegrafía fue en 1865. Y en el 1874, Émile Baudot desarrolla el multiplexor telegráfico. Antes solamente por una sola línea podían pasar un solo mensaje a la vez. Y ahora con el multiplexor podían pasar múltiples mensajes con un solo hilo telegráfico. En Venezuela, en 1875, el presidente Antonio Guzmán Blanco nacionaliza el sistema telegráfico nacional. Y para 1918 se elabora la Ley de Telégrafos y Teléfonos Federales. Pero como todo, en 1999 es la fin de la era de la telegrafía de uso comercial y se cierran todos los servicios telegráficos. Pero nosotros los radioaficionados no nos olvidamos de esto y es una de las modalidades que nosotros podemos desarrollar. Es así como todos los 27 de abril, conmemorando su natalicio, acá la Asociación de Radioaficionados de Venezuela, la seccional Santiago de León de Caracas, saca al aire la 4 México 5 Charlie Whiskey en honor a Samuel Morse en la modalidad de telegrafías y digital. Muchas gracias a todos. Perfecto, Ramón. Agradecido por tan excelente charla y amena y refrescarnos un poco la memoria, aprender un poco sobre este personaje tan valioso para las telecomunicaciones. Que, bueno, con código y su invención del telégrafo, las comunicaciones cambiaron para siempre. Pero bueno, quedan los micrófonos abiertos para cualquier comentario, pregunta. Adelante. Se fue el audio. Bueno, Buenos días, muchachos. Espero que estén todos muy bien. Encantado de saludarles nuevamente otro sábado con interesantes temas. Ramón, excelente, bien completa la presentación. Te felicito. Yo particularmente tengo a Samuel Morse muy presente en la memoria. Todos los días lo recuerdo, absolutamente todos los días. Algo tengo relacionado, algo hago relacionado con Morse. Permíteme compartir pantalla, por favor, Antonio, para mostrar algo. Uno Edwin tiene, dame un segundo. Aquí la tengo. Listo, tiene, ya la tienes para compartir. Ok, me imagino que la están viendo. No, pero es mentira. No, todavía. Ahora sí. Ahora sí la tienes. Ok, la están viendo. Sí, aquí la estamos viendo. Ok, muy bien. Eso que ven ustedes allí es una cinta de papel en la que Samuel Morse, con su invención, el 24 de mayo de 1844,
pudo transmitir, recibir en este caso, los códigos. La estoy ampliando, no debe verse muy bien, supongo yo, pero en esa cinta de papel, olvídense lo que está escrito en negro, que eso fue puesto a posteriori, pero en esa cinta de papel está repujado, está, digamos, En sí, relieve. la palabra es repujado, en relieve, correcto. Está en relieve las marcas que del lado del receptor se hacían en relación a los códigos enviados. Es así como acá se puede ver que hay una línea corta, aquí hay una línea larga y otra línea larga. Bueno, en realidad son tres, 1, 2 y 3. Pero eso es a modo de backup. Se imprimían simultáneamente 3 líneas para poderlas visualizar mejor. Aquí se ven una línea corta, otra línea corta, otra línea corta y otra línea corta. Estos son 4 puntos. La letra A, una línea corta y una línea larga. Esto es Dida, esta es la letra A. La letra T, una línea larga. De modo que esta es el original, es una fotografía del original de la recepción de ese primer mensaje telegráfico el 24 de mayo de 1844. No, esta imagen la obtuve yo desde hace bastante tiempo, la tenía guardada. No he tenido otra de mejor calidad, pero a mí me impactó mucho porque, bueno, aquí estamos viendo una realidad histórica, ¿no? Un hecho histórico de algo que revolucionó las comunicaciones a nivel mundial en aquella época. Hoy en día parece sencillo, parece obvio, evidente que cualquier señal se puede transmitir por un cable, ¿no? Pero en aquella época no. En aquella época era algo mágico. Quería compartirlo con ustedes, señores. Introducción, Edwin. Y quiero que la compartas conmigo para poderla añadir a la presentación porque es bella esa lámina, es histórica. Sí. ¿Y la traducción, Edwin? No, en las palabras que dijo Ramón, Bueno, exacto. lo que ha hecho Dios. Marek levantó la mano. Ok, gracias. Mira, Ramón, ¿te recuerdas cuando hablaste de las aventuras artísticas de Samuel Morse? El segundo cuadro que tú pusiste ahí era la señora Saussure, así es como se pronuncia, Saussure. Ella está vinculada, la menciono con Ferdinand Saussure, que es el padre de la lingüística estructural y de la morfosintaxis. Y eso tiene relación justamente con la selección del código Morse. O sea, eso que mencionó Ramón, de la letra E como la más frecuente en el inglés, y por eso se le dio la simbología de un punto, es porque se busca en los mensajes telegráficos la mínima duración, o sea, la máxima velocidad del mensaje y por lo tanto la mínima longitud. Entonces, tal como se había convenido inicialmente que la duración del DA, o sea, de la raya, era equivalente a 3 puntos, entonces se hizo un estudio estadístico de la frecuencia relativa de las letras en el idioma inglés. Y se encontró que la E es la más frecuente. Como es la más frecuente, la que más se usa, entonces que fuera la más corta. De manera que la sumatoria, la fórmula es la siguiente: la sumatoria de las probabilidades de aparición multiplicado por la duración o por la longitud debe minimizarse.
O sea, buscar el mínimo de esa sumatoria. Y entonces por eso la letra E es la más corta. La segunda letra más frecuente en el inglés es la T. Por eso la raya. La tercera es la A. La cuarta es la N. Por eso lo de di, da y da, di, respectivamente. En cambio, las letras que son menos frecuentes, o sea, que son más raras, que aparecen por ahí de vez en cuando, se le asignaron pues los códigos más largos, como por ejemplo la Q, la J, que son sumamente raras en el inglés. O sea, por ejemplo, si ese estudio se hubiera hecho para el castellano, para el español, la más frecuente es la A. Y la segunda la E y la tercera probablemente creo que es la M. Pero tanto como eso se hizo en Estados Unidos y además actualmente también prácticamente el idioma universal y sobre todo en la radioficción viene siendo el inglés, pues bueno, se mantiene esa proporción de manera de que minimizar la sumatoria de las probabilidades por las duraciones. Esa es la razón matemática. Ok. Excelente, Marek. Bueno, no sabía eso. Y creo que aquí muchos no sabían esa ecuación. Mira, y qué manera de hacer el orden de agregar puntos y rayas por estadística, ¿no? Increíble. Juan, adelante. Ok, buenos días amigos, espero que estén todos bien. Como dijo Ramón, todo empezó por cable, ¿no? Primero subterráneo, no funcionó bien, pero hicieron unos postes aéreos que sí funcionó. Pero me pregunta la siguiente, ¿en qué año y en qué tiempo se hicieron las transmisiones de telegrafía de radio a radio? Bueno, ahí Marconi. estamos hablando ya de Marconi. Sí. Ese fue Marconi. Ese fue el primero, Marconi, No, en primero telegrafía. Morse fue Marconi. No, ya la telegrafía existía con Morse, con O Marconi. sea, la telegrafía, Juan, existía alámbrica, con alambre, con un cable. Entre origen y destino había un cable físico. Ok. En cambio, Marconi, hace 2 semanas atrás, Ramón hizo la presentación. Allí Marconi logró hacer la transmisión de códigos sin cable. Por onda. Yo pensé que era él hizo la prueba con fonía. Es por, Ok. yo sé, O en Fonía fue telegrafía. después. Tesla fue el primero. Nikola Tesla. Lo que pasa, Juan, es que Morse el internet lo tenía por cable y Marconi lo hizo por Wi-Fi. Esa es la diferencia. Y los rusos dirán que fue Popov. Alexander No. Popov. Alexander Popov, sí. La cronología de la historia en las patentes y el juicio final que se hizo, o sea, en la Corte Suprema de Estados Unidos y en la Corte Internacional también, determinaron que fue Tesla el primero que transmitió señal radio, un radiotelegrafía. ese fue un gran genio. Sí, yo Porque creo que el genio más grande se le de todos. estaba dando el mérito a Marconi, pero no fue Tesla. De hecho, el radiocontrol lo inventó Tesla. En ese caso, yo creo que Marconi fue el que supo comercializar más y sacarle mayor provecho. Fue el genio. Eso sí. El genio de Él cayó comercializar. adelante. Claro. Tesla era medio bolsa, por no usar la otra palabra. Y como estaba metido en ese mundo de él, que era maravilloso, de ideas que entraban como torbellinos, entonces el resto no le importaba mucho. Y No le el venía mismo la Edison abusó de él muchísimo. Sí, señor. Le vamos a dar la Edison no era una papita fría, era una papita caliente y tenía mal carácter. Sí, señor.
Vamos a dar el cambio a José, que se le va a cansar la mano, ahí la tiene levantada hace rato. José, adelante. Bueno, muchas gracias. Muy buena la presentación. Yo quería hacer una nota adicional para efectos del tema. Y esta información yo la obtuve de Wikipedia y es que en el 1858 Morse vivió acá en Puerto Rico, estuvo acá en Puerto Rico porque la hija de él se había casado con un mercader de las islas y entonces él instaló una línea de telégrafo entre la hacienda que tenía este esposo de la hija y la alcaldía del municipio de Arroyo. Eso fue en 1858. Y en la plaza del municipio de Arroyo hay un obelisco con el código Morse y cita ese dato histórico que creo que pues debería pues conocerse también como parte de la telegrafía en Latinoamérica. Si fue la primera estación o no fue la primera estación, yo no tengo los elementos de juicio. Según Wikipedia, dice que fue esa la primera estación de telégrafo en Latinoamérica, pero habría que hacer más investigación con relación a ese dato. Solamente quería pues invitarles a que pues lo verifiquen y lo tengan como parte de conocimiento. Perdonen que no tengo imagen, pero la cámara de mi laptop pues no trabaja. No te preocupes, José. Mira, vamos a dar el cambio ahora a Salazar, allá de El Salvador. Adelante, Salazar. Hola, muy buenos días, saludos desde San Salvador. Primero, disculpas que entré un poco tarde, pero por favor perdonen, pero he estado desde hace tiempo tratando de asistir. Yo estuve trabajando desde Valencia, entonces en España, pero ya estoy de regreso en El Salvador y claro, el cambio de horario es un poco complejo, pero bueno, primero felicitarlos. Muchas gracias por esta presentación tan buena. Quería hacer un par de comentarios. Recuerdan que en la presentación se habló del señor Baudot. El señor Baudot fue el primero que usó el sistema de transmitir varias señales, varias comunicaciones al mismo tiempo por el mismo hilo, ¿no? Entonces, en honor a él, es que se denominó a la velocidad de transmisión de puertos seriales, se le mide en baudios. Fue en honor a él. Los puertos seriales, cuando uno imprimía, por ejemplo, el cambio de on a off en la línea se conoce como un baudio. Un baudio se podría decir que es como un bit por segundo, un baudio por segundo es un bit por segundo. Ha aumentado tanto la velocidad de las transmisiones que ya no las medimos en baudios. Ahora las medimos en bits, kilobits, megabits, gigabits. Ya el baudio quedó pues prácticamente fuera. Esa es una de los comentarios que quería hacer con respecto a el señor Baudot. La otra que quería comentarles era que, pues como vimos al principio, el sistema de Morse imprimía en papel o hacía marcas en papel. Pues resulta que lo que yo he leído es que durante la Guerra Civil en Estados Unidos, los operadores de código Morse, que el código Morse de los ferrocarriles en Estados Unidos varía un poquito del código Morse internacional. El código Morse lo imprimían en papel, quedaban las marcas, pero los operarios de tanto trabajar y trabajar y trabajar, que ya empezaron a acostumbrarse al sonido y ya no iban a leer el papel, simplemente escuchaban y ya empezaban a entender
sin tener que ir a leer el papel, se empezaron a acostumbrar cómo sonaba y entendían los mensajes sin tener que leer el papel, y así fue que desapareció la impresora de papel. Entonces, a partir de ese momento, ya solo con escuchar los golpecitos de la máquina ya sabían qué es lo que significaba cada letra. Así es que ya identificaban las letras. Entonces, esa es una segunda cosita que quería mencionar. Y una tercera es que las líneas del telégrafo se dieron cuenta que era más fácil seguir las líneas del tren y postear a lo largo de las líneas del tren, tanto así que decidieron dárselo a la telegrafía, decidieron dársela a los ferrocarriles. Entonces, por ese motivo, estaban muy relacionadas con las líneas férreas, porque era la mejor manera de mandar los cables por los postes siguiendo la línea del tren. Y por supuesto eran quienes más lo utilizaban, porque por ahí se mandaban todos los schedule, podríamos decirle, o la agenda de las salidas de y llegadas de trenes, y aprovechaban para mandar mensajes ya privados. Así es que solo esas tres cositas. De nuevo los felicito y espero poderlos acompañar en las próximas reuniones. Muchas gracias. Muchas gracias, Roberto. Muy contento de que estés nuevamente en tu tierra y de las labores que tenías allá en España, en Valencia, cuando nos diste la charla tan interesante. Y muchas gracias por las observaciones, han sido muy valederas. Y quisiera, bueno, expresarte las gracias por tu aporte. De igual manera, después le escribiré a José Kilo Papaco 3 de whisky para la parte histórica allá de lo de la telegrafía en Puerto Rico. Tuvieron entonces la dicha de tener a Morse en tierra oriqueña. Así pues que esto es algo fantástico. Nosotros estamos este año vamos a cumplir en septiembre, si Dios quiere, 50 años en radio. Mi padrino de radio está aquí, que es mi primo, Lleve2 América, España, Francia, Gregorio, en la ciudad de Mérida, Venezuela. ¿Y qué nos queda a nosotros? Bueno, fíjense ustedes que va pasando el tiempo y 50 años en radio, y ahora resulta pues que ya nos queda es hablar de historia. Ya empezamos a... Ya, Ramón, no diga que somos historia. No, bueno, pero es que va pasando Estamos haciendo tiempo, historia. va pasando el tiempo y fíjate que ya me han puesto a hablar de Morse, de Marconi y de otros. Es más, ya por ahí estoy preparando la charla de la radiovisión en Venezuela conjuntamente con Gilberto Velarde, que va a resultar más interesante, pero cuando la tengamos lista la compartiremos aquí también. Porque estas cosas, como nos dijeron y nos estimularon la vez pasada, la historia hay que documentarla, algo tiene que quedar, tanto escrito como en actividades como las que estamos haciendo nosotros aquí a través de Hablemos de Radio. Así pues que para nosotros es un grato placer. Continúa, Antonio. Sí, dale. Ramón, mira, Ramón, no somos historia, estamos haciendo historia. Bueno, evidentemente, es que uno no lo ve así, pero uno está formando historia, uno está haciendo historia, evidentemente. Y no solo eso, es que de verdad la historia hay que documentarla y transmitirla a las otras generaciones. Nosotros estamos aquí hoy producto de mucha gente. Yo he dicho en varias oportunidades, porque la frase no es mía. La escuché alguna vez que dice: nosotros los radioaficionados somos los herederos de Marconi. ¿Y por qué? Bueno, porque aquí estamos haciendo lo que él inventó.
Exactamente. Bueno, vamos a agregar Tesla, los Tesla. Marconi, de Tesla y de Popó, para no discriminar a nadie. Mira, ahorita le vamos a dar el cambio a Gregorio. Déjame dar un comentario y después te paso el cambio. Pero algo importante que mucha gente quizás no se ha dado cuenta, a partir del telégrafo, hubo un cambio muy grande en lo que es la información. Porque antes cualquier mensaje, cualquier información era por correo, era escrito. Entonces tenías que hacer una carta o un documento X, mandarlo por correo, o iba por caballo, iba por tren, bueno, de cualquier manera. Al aparecer el telégrafo y esta transmisión por cable, comenzó la inmediatez de la información. Entonces ya toda esa información llegaba mucho más rápido. También por eso pienso que a veces estas disyuntivas que hay, quién fue primero, quién fue después, también viene con el retardo que había en ese momento de las comunicaciones, porque de repente yo inventé algo aquí, bueno, quiero que allá en Inglaterra se enteren de lo que yo inventé aquí, y bueno, pero esa información llegaba allá a Inglaterra en un mes, y no en segundos. Entonces, bueno, de un mes, un plazo de un mes, hay chance de que a otro se le ocurra también más o menos la idea. Y al no haber esa inmediatez, también pudieron ocurrir muchas de esas cosas. Pues no había esa comunicación instantánea. Y bueno, imagínate ahora que ahora todo es al segundo, con tantas cámaras y tantos teléfonos que hay rondando por ahí, que eso es inmediato. Entonces, es un cambio drástico que hubo en la humanidad antes y después del telégrafo. La inmediatez de la información. La mejor descripción, y perdonen la interrupción, la mejor descripción de lo que es la radio es la que dio Einstein y que la comparó y dijo, el telégrafo es como un gato grande que tú le jalas la cola en Nueva York y maulla en San Francisco. La radio es exactamente lo mismo, pero sin gato. Exactamente. Mira, Gregorio, adelante. Está bien, buenas tardes, buenos días para todos. Cordial saludo a los colegas de afuera. Muchas gracias por estar aquí. Mi nombre es Gregorio, mi apellido Almonte. 30 años en la radio, 22 en telegrafía. Qué buena charla ahí, Ramón. Yo no sabía varias cosas ahí de la estatua, creo que en Brooklyn. Hoy la he aprendido, muchas gracias. Excelente presentación. Con mucho respeto para todos. Una anécdota que ya la he contado por ahí, pero para los que están hoy participando, que no la conocen, rapidito se la voy a compartir. Nuestro récord de QSO en el grupo de aquí Caracas, en las expediciones, lo tiene por primera vez Isla de Coche. Allí yo vi cómo el telegrafista, que era uno solo, era Rainer Raldorf, llevé 5 EU, Eco-Unión, y me hacía señas así como un piloto en las noches. Y yo dije, bueno, aquí tiene que haber algo bueno. Yo voy a aprender también telegrafía. En el Farallón Centinela, el año siguiente, le dije, hasta aquí llegamos. Yo voy a operar telegrafía. Y después, años después, nos fuimos a los monjes, creo que fue. Y ahí fue mi primera participación en el 99, perdón, en el 2002 creo que fue. La plenitud de la radio está en la telegrafía. Así es que cuando uno aprende el código y se pone a llamar, le crea a uno una ansiedad de ver quién llama y tratar de codificar. Y a los nuevos operadores, por eso es que se les recomienda, por la anécdota del colega ahí de Puerto Rico, que los operadores se acostumbraron tanto a escuchar la máquina que ya no le hacía falta el papel, sino que decodificaban con el oído. Por eso se recomienda a quienes estén aprendiendo el código no utilizar lápiz, esforzarse en aprenderlo. Buena charla, Ramón. Un abrazo para todos. Mi nombre es Gregorio, lleve 5 Oscar Kilo, 73. Dale, Antonio. Gracias, Gregorio. Damos el cambio a Marek. Marek, adelante. Ok, gracias.
Bueno, mira, voy a hacer dos comentarios, uno serio y otro jocoso. El serio es el siguiente. Hay una razón física y matemática para la decodificación del código Morse por oído. Y es la siguiente. Si uno uno toma los pulsos cortos y un poco más largos del punto y raya y le aplica la transformada de Fourier, o sea, esa forma de onda uno la transforma en una serie de ondas seno o coseno y hace la sumatoria, resulta que el impulso corto tiene muchas más componentes armónicas, o sea, es como la suma de muchísimas ondas sinusoidales en frecuencias muy altas. Quiero decir que son muchos armónicos. En cambio, el equivalente a la raya es una onda más rectangular que cuadrada o un impulso más largo. Entonces, el contenido armónico no es tan grande, o sea, no tiene tantos armónicos de orden superior. Por eso, la raya suena más grave al oído, porque no tiene armónicos tan altos. En cambio, el punto tiene armónicos muy altos y por eso suena más agudo. Por eso el oído distingue entre lo agudo y lo grave y resulta que cada letra, cada número, cada símbolo, cada carácter se transforma en una melodía. Y el que tenga un oído musical más o menos, él se acostumbra a esa cancioncita que tiene cada letra. Cada letra es equivalente a una melodía, a una letra. Da, di, di, da, da, di, da, di, da, da, di, da. Entonces, esa es la razón física por la cual por oído se puede decodificar, es más, se debe decodificar. Es el contenido armónico que tienen los pulsos cortos y los pulsos largos. Esa es la razón física y matemática. Ese es el comentario serio. Ahora, el comentario jocoso tiene que ver con lo de Tesla, lo de Morse, lo de Popov y todo eso. El asunto, durante la Guerra Fría, los rusos, como tenían una competencia, los soviéticos, mejor dicho, una competencia con los Estados Unidos, entonces todos los inventos se lo atribuían a ellos. Entonces, por ejemplo, así vemos lo de, incluso Edwin se recordará, Edwin, de cuando nosotros estudiábamos la carta de Smith. Bueno, para ellos eso es la carta de Chebyshev o de Lipkov, ahorita no me recuerdo bien. Y la radio, según los rusos, la inventó Popov. Entonces, el chiste, lo jocoso, es que los rusos tienen un inventor famoso para todo, que es el señor Reguspatov. Reguspatov. Si ustedes se fijan bien, eso es Reg-Us-Patov, o sea, registrado en la Oficina de Patentes de Estados Unidos. Ese es el chiste, el cuento, y bueno, ahorita lo pongo en el chat para que lo vean. Edwin, adelante. Muy bien, Marek. Oye, me impresiona Marek, que Marek sabe de telegrafía. O sea, pronuncia muy bien los dits y los dat. Y, oye, excelente. No sabía eso, Marek. Bueno, quería comentarles, yo no sé si será cierto o no, pero yo escuché o vi en algún programa, Ramón, que la primera esposa de Samuel Morse, a quien él adoraba, era un amor muy profundo. Luego de su cuarto hijo, ella muere, aparentemente a consecuencia de ese parto. Pero Samuel Morse estaba lejos y no recuerdo los detalles de dónde estaba cada uno, pero el punto es que Morse se entera de que su esposa estaba muy mal a través de una comunicación, de una carta que recibe. Él inmediatamente deja todo lo que estaba haciendo
y se va con mucha prisa a tratar de encontrarse con ella. Cuando él llega, por supuesto, llega varios días después, ella ya está enterrada. Entonces, eso a él le generó, como dijo Ramón en su presentación, una gran tristeza, una profunda, un profundo dolor. Se encerró y no quería hablar con nadie. Tuvo mucho pesar por aquello que ocurrió. Y eso lo dejó marcado. Cuando él empieza a hacer sus experimentos y empieza a ver que se pueden hacer transmisiones por el hilo, fue algo así como un impulso adicional para poder seguir trabajando en ello, por el recuerdo que traía a su mente la muerte de la esposa y lo tarde que llegó esa información a su mente. Y oye, qué útil hubiese sido si las comunicaciones hubiesen sido más rápidas, más inmediatas. Y eso parece que fue una de las cosas que más lo motivó a trabajar en el telégrafo y a tratar de que sus experimentos fueran más exitosos a mayor distancia, porque él hizo pruebas a muy corta distancia, metros de distancia. Y él se daba cuenta que la información en el cable viajaba efectivamente, pero a los pocos metros ya se perdía. Si se extendía más el cable, pues ya no llegaba al otro extremo de la señal. Empezó entonces a asesorarse con personas que tenían conocimiento sobre celdas voltaicas, pilas voltaicas, y entonces incrementando pues la energía que se transmitía por el cable con más voltaje, o más corriente, mejor dicho, la señal pues llegaba más lejos. Y bueno, pero a lo que iba era eso, que parece que el origen de esa obsesión que tenía con las transmisiones que luego derivaron en el telégrafo fue justamente por la muerte de su primera esposa. No, no lo dudo, porque es que esas emociones, esos pesares, esos dolores generan cuando no se saben canalizar adecuadamente depresiones. Y si hay algo difícil, es paciente deprimido, que se pueden, la depresión se puede evitar, pero una vez que está instalada, sacar a la gente de la depresión no es fácil. Y evidentemente todo eso son motivaciones. Y así como hace referencia a eso, hay tantos episodios de actividades relacionadas a la telegrafía, el uso de la telegrafía de distintas formas. Y cuando digo de distintas formas, en realidad es no tanto la telegrafía, sino el código Morse, que se puede utilizar tanto lumínico como por sonido, e inclusive hasta los párpados. Es lo típico del militar americano. No recuerdo ahorita su apellido, que fue capturado en una entrevista, pues, para que le estaban obligando en un video, una película, para que fuese testimonio del buen trato que le estaban dando, y mientras tanto estaba transmitiendo, abriendo y cerrando los ojos, mandando un mensaje telegráfico usando el código Morse, cerrando y abriendo los ojos, que decía tortura. Eso fue algo histórico. Fueron precisamente los de la CIA que estaban viendo eso y se dieron cuenta que algo le pasaba, hasta que repetidamente comenzaron a pasar sus imágenes otra y otra vez, y entonces pudieron descifrarlo. Pero hay múltiples. Una de ellas puedo decir que fue, disculpa, Ramón, a manera de chiste inclusive, del grupo que estaba convocado para que una oferta de trabajo para una empresa de telegrafía,
y todos iban sentándose, había como un ambiente musical, y a medida que iban llegando, la gente se iban sentando, y uno entró, se sentó y a los 10 segundos se para, abre la puerta, entra y al ratico de la puerta sale alguien y le dice, bueno, muchas gracias a todos los asistieron por acá, pero ya hemos conseguido el candidato, ya lo hemos escogido. Pero bueno, ¿y quién escogieron? No, el señor, el último que acaba de llegar y que entró por la puerta. Pero si ese fue el último que llegó, bueno, pero si ustedes no se fijaron, en el fondo musical había un ritmo telegráfico que decía, el que escuche este mensaje pase por la puerta para la entrevista. Y él fue el único que lo escuchó. Entonces, la telegrafía es una manera de comunicación que de verdad cambió la vida a todo el mundo, globalmente. En el siglo XIX fue de muchos inventos. Y uno de ellos, la telegrafía, evidentemente. Acortó las distancias, acortó la información, porque la hicieron instantánea. En eso entonces solamente existía el correo, básicamente. Oye, Ramón, sobre el militar, es que es increíble. Yo vi ese video, ¿no? Lo pasaron. Y realmente es increíble porque él hablaba lo que le decían eran los japoneses, los chinos, los Los vietnamitas. vietnamitas. Sí, él decía las informaciones, pero a su vez, él enviaba la telegrafía a través por los ojos, los párpados. Y, oye, es como que tener dos mentes divididos, ¿no? Porque al mismo tiempo, realmente es increíble ser militar. Oye, verdad que no me acuerdo tampoco el nombre, pero realmente uno lo ve, es increíble de este señor. Increíble, esto es un comentario. Ya te doy el cambio sí, Juan. Ese es el típico telegrafista, ese tipo, tipo Edwin, tipo José Castrejón, que puede estar escuchando cualquier cosa o hablando y si escucha un tono de telegrafía, saben lo que es. O sea, pueden, o sea, lo tienen tan grabado que pueden estar haciendo una cosa y telegrafiar. Igual así son unos cuantos telegrafistas que tenemos acá en Venezuela y bueno, en muchas partes del mundo. Edwin, adelante. Sí, ok, sí, bueno, quería interrumpir antes a Ramón porque tengo el video, lo tengo acá y se los puedo mostrar. Creo que era Isaías Denton Jr. Correcto. Él estaba en Jeremiah. En el Hanoi Hilton, detenido. Jeremías. Jeremiah, correcto, Jeremías. Y entonces, para demostrar el Vietcong que trataban bien a sus detenidos, un periodista decidió entrevistarlo y sacarlo a la luz pública. Entonces, este señor, muy hábilmente, mientras él respondía, daba respuesta a las preguntas que le hacían. Bueno, ya lo van a escuchar, es un video muy corto. Él con sus ojos, claramente, o sea, cualquier persona que sepa de telegrafía puede leer claramente a través de sus párpados la palabra tortura en inglés. T-O-R-T-U-R-E. Y varias veces lo hace. Como dice Juan, hablando en multitasking allí, ¿no? Él respondía y parpadeaba sus ojos. Esto por supuesto, llegó a los organismos de inteligencia de los Estados Unidos y pues lograron, a la final lograron rescatarlo a él, fue liberado y fue declarado héroe. Pero bueno, quiero mostrarles ese video. A ver.
Voy a repetirlo 2 veces porque realmente es muy corto. A ver, compartir pantalla. Aquí está. En el teórico Apocalipsis, lo que va a quedar es clave Morse y radio. Ok, permítame a ver, ¿dónde dice compartir audio? Aquí está, sonido, para que escuchen su voz también. I get adequate food and adequate clothing and medical care when I require. How do you think about what's so-called Islamic law? Do you think that's certain about it? Well, I don't know what is happening, but whatever the position of my government is, I support it fully. Whatever the position of my government is, I believe in it. Yes, sir. I am a member of that government. Pueden ver allí lo evidente que ahora, después que se les comentó a ustedes, por supuesto, ven los ojos, el parpadeo de los ojos. A mí me eriza la piel cada vez que veo este video. Y mientras transmitía la palabra tortura con sus ojos, él estaba diciendo que él no tiene quejas, que está recibiendo la alimentación adecuada, vestimenta adecuada, recibe médicos, medicina y apoyo médico correcto y oportuno. Sin embargo, pues pueden ver su lenguaje corporal y, bueno, lo que está diciendo a través de sus párpados. I get adequate food and adequate clothing and medical care when I require it. How do you think about what's so-called Islamic law? Do you think that's certain about it? Well, I don't know what is happening, but whatever the position of my government is, I support it fully. Whatever the position of my government is, I believe in it. Yes, sir. I am a member of that government. Ahí lo tienen. Otro ejemplo es una linterna. Las linternas hoy en día vienen con el SOS en caso de emergencia, ¿no? Como decían que también la telegrafía se podía escuchar con el golpe de la aguja cortando el papel, haciendo el repujado sobre el papel. Después el sonido de los solenoides también ayudaba mucho a que los operadores no tuviesen que leer, sino el sonido del relé cayendo era lo que se decodificaba. Un lápiz sobre una mesa, tantas infinidad de cosas pueden ser utilizadas para transmitir el código Morse para poder hacer llegar un mensaje. Recuerdo en una oportunidad, yo estaba en Mochima, un amigo mío se alejó con una lancha de la playa, yo estaba en la playa, era una lanchita muy, muy pequeñita y estaba ya oscuro, ya había pasado muchas horas, las personas no venían a la playa, ya estábamos preocupados y entonces éramos integrantes del curso de radioaficionados en el año 78 en la universidad. Y entonces se me ocurrió a mí, como yo sabía que esa persona sabía telegrafía, porque estábamos haciendo el curso en esa época, una linterna y empecé a iluminar. Cuando empecé a iluminar, de aquel extremo, empezó a transmitir con pulsos de luz. Nos quedamos sin gasolina. Y llegaremos, pero tarde. Eso nos tranquilizó y efectivamente era la única lancha que había en ese lugar en el año 78 y efectivamente pues llegaron tarde, pero ya nos quedamos tranquilos que no ocurría nada malo, ¿no? Y así, bueno, miles de cosas, ¿no? En una oportunidad, sé de alguien, no voy a decir su nombre, pidió ayuda en telegrafía mientras estaba en un examen en la Universidad Central. Y del otro extremo trataron de ayudarlo, ¿no? Yo lo presencié. En fin, hay muchas formas de
de utilizar el código Morse. Es interesante lo que estás haciendo referencia, porque inclusive Rainer, uno de nuestros amigos, lleve 5 Eco Unión, gran telegrafista, pero él mismo revela, yo estoy entrenado por oído a hacer telegrafía, pero a mí me empiezan a mandar señales de luz y no soy capaz de descifrarlo. Es un novato, sí, así es. Sí, bueno, a mí tú me pones puntos y rayas y tengo que cantarlo. Si no lo canto, no lo entiendo. Tengo que escuchar el sonido. Nadie ha tratado de escuchar un sounder. Yo tengo mucha dificultad en copiarlo. Perdón, ¿un qué? Un sounder. El sounder es la máquina que se utilizaba en la era de Morse, del cable, que lo que hacía era el ruido de como un clic. Sí, porque no había side tone, y lo que se oía era el claqueteo de la bobina y el contacto. Y yo he tratado de escuchar un sounder y me resulta muy difícil. Es que es muy difícil porque no es a lo que uno está acostumbrado. En el sounder tú escuchas el clic fuerte y el sonido de la bobina, del contacto cuando se cierra. Yo tengo por aquí un ejemplo, lo voy a buscar y se los pongo. Los telegrafistas acá en Venezuela, pues sí, el sonido es completamente distinto al nuestro que a través de la radio en telegrafía. Y es interesante recordar que anteriormente los telegrafistas automáticamente les daban el permiso de radioaficionado categoría A en aquel entonces. Creo que fue hasta el año 93 con el nuevo reglamento, pero telegrafista en Venezuela que solicitaba un permiso de radioaficionado le daban categoría A, su diploma categoría A. En cambio nosotros teníamos que presentar examen para categoría B. Entonces todos éramos YB en aquel entonces. Creo que eso se eliminó. Sí, eso se eliminó totalmente. En Venezuela hay telegrafistas nuevos. Sí hay. ¿Cómo no? Claro que sí. Están saliendo, siempre hay. Sí, sí lo hay. Uy, no lo he escuchado. No, bueno, es que no hay mucho nuevo tampoco en HF, acuérdate. El problema es los radios, el precio, etcétera. Pensadoría, todas esas cosas. Bueno, siempre hablando de telegrafista de Rainer, yo siempre le decía a Rainer que era bravo el telegrafista, porque todos los días él salía a conversar con un amigo de él en Alemania. Entonces, en telegrafía. Yo le decía, Rainer, tú sí eres bravo, para decir otra palabra. Tú en telegrafía conversando y en alemán todavía, peor todavía en alemán. Más difícil. Más difícil todavía telegrafía y en alemán. Todo increíble. Y la telegrafía definitivamente hay que aprenderse los sonidos. No, pero mira, generalmente las abreviaturas que se usan internacionalmente generalmente provienen del inglés. Exacto, pero yo se lo digo de forma jocosa, ¿no? Ok. Para fastidiar un poquito a Rainer. Sí, porque ya el hecho de conversar, o sea, en telegrafía, varias horas, sí, con telegrafía ya es algo claro. Y por eso le digo, y en alemán peor. Claro, hay unas excepciones, por ejemplo, en lugar de for es fer y cosas así, pero en general las abreviaturas son como uno las ve derivadas inmediatamente, ¿no? Pero fíjate lo que tú mismo dijiste antes, y mencionó también Ramón, for tiene una O en el centro, que son 3 rayas, para los que no saben telegrafía. Y el fer es un punto en el centro. Exacto, por eso. Así es. Más breve, más rápido. Exactamente. Igual que cuando uno dice, por ejemplo, lleve 5 eco delta, D, lleve 5 eco November, ese D lo dices en telegrafía como DE. No dices from o cualquier otra cosa. Dices DE. O sea, exacto, no está en inglés, pero es que son ventajas que se obtienen de algunos idiomas
que en telegrafía se usa como símbolo. Yo estoy bien. segurísimo que los americanos no saben qué significa DE, pero saben que esas dos letras juntas, No tienen la seguidas oferta. Da, di, 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 da, di, di, di. exactamente. listo. Él sabe qué significa la identificación, pues, ¿no? De la otra persona. Eso más bien es como el argot de la telegrafía. Así es, así es. Y para las cosas, a ver, para las frases largas o para las frases más comúnmente utilizadas, existe el código Q, que sigue siendo Morse, pero con la convención de que comienza con la letra Q y las dos letras siguientes dan a entender un mensaje. Por ejemplo, QRZ, transmites una Q, una R y una Z, y seas americano, seas chino, seas ruso, seas, no sé, de donde sea, o de habla hispana, sabes que QRZ es la transmisión o la recepción de esas tres letras, significa quién llama. En vez de transmitir QUINLLAMA o en inglés, ¿no? Who's calling o qué sé yo, en vez de transmitir esa cantidad de letras, se transmiten solamente 3 y el mensaje está codificado en ese código de 3 caracteres que empiezan con Q. Entonces, cada vez que una transmisión, dentro de una transmisión uno escucha una Q, muy probablemente lo que viene es un código Q al final, entonces, o sea, seguidamente. Entonces uno puede interpretar a través de 3 simples letras un mensaje que es más largo. Bueno, y en telegrafía, para decir nosotros el fin de mensaje no usamos en, sino la combinación de 2 letras que se llaman modismo, que es AR. Dida, dida, did. Dida, dida, decir fin de mensaje. Ahora hay una anécdota aquí que curiosamente a mí quien me enseñó telegrafía no fue un telegrafista. Fue YV5 LIX. Él agarró y se puso a hacer telegrafía. Entonces, una vez me invitó a su casa y me dijo, mira, ¿cómo es el modismo? Digo, ok, aquí en F1 hace el llamado, en F2 da el reporte, tipo concurso, cuando uno hace concurso con la máquina, escucha con el oído. Entonces, en el F8, ya íbamos por el F8 y yo le dije, dile ahí, entonces puedes poner opcional, si te quieres extender un poquito, QTH Caracas. Y después que le había dicho varias cosas, en ese comando yo le había puesto en ese macro el AR, entonces él pisaba y yo escuchaba lo del F8, el comando F8, y la computadora no sabía transmitir el AR, el fin de mensaje, que suena Entonces, José, en vida, Dios, que paz descanse, me dijo, pero bueno, tú me dices que es AR, pero ahí está AR. Digo, ok, pero no entiendo, no está transmitiendo. Me dice, sí está transmitiendo. Digo, bueno, pero ¿quién es que sabe telegrafía aquí? Hasta que él volteó, fue al GEL del programa, y para que la computadora en el macro F8 pueda transmitir lo que se le había puesto y el AR, fin de mensaje, el GEL del programa le indicaba en inglés, porque estaba en inglés el GEL, era el Logger 32, que para que la computadora pudiera transmitir el didadi correctamente y no didadi, el AR, había que ponerle entre las 2 letras un apóstrofe. Y por eso el EIX me dijo, disculpa, vale, sí, mira, aquí lo dice. Cuando se lo puso, él pisó, yo escuché, ahí sí pudo la computadora transmitir el fin de mensaje. Son modismos. Sí, cuando te refieres a AR, es una A y una R pegada, o sea, dirari como si fuese un solo carácter. Que la computadora no sabe transmitirlo. Claro. La computadora transmite y por más pegado que lo ponga, no sabe. Pero el sonido del manipulador, sí, nosotros lo podemos hacer. Correcto.
Aquí, adelante, ya se me olvidó tu nombre. Ya va, dame el nombre. Ay, ¿Qué edad que tienes tú? Llevé 4 de JB. No, ya la levantas tocando la puerta. Ok, buenos días, ¿cómo están? Gracias por la invitación, como todos los sábados. Bueno, yo estoy por aquí trabajandito, estoy pintando una pared y estoy escuchándolos a ustedes. Una cosita, por Estaba ejemplo. sacando una muela. No, estoy aquí en el consultorio, pero estoy pintando una pared de la clínica. Mira, una cosita. Por ejemplo, ustedes que son tan duchos en la parte de telegrafía, ustedes, por ejemplo, cuando notan que alguien está transmitiendo, ustedes ya saben cuando está transmitiendo por computadora o por programa o lo está haciendo con los dedos. Porque yo me imagino, Por supuesto. porque yo me imagino que siempre uno se debe equivocar en algo. O sea, yo no creo que nadie sea tan perfecto, de repente una letrica le salte o se pegue, pero eso se nota, ¿verdad? Bueno, fíjate tú, eso es como si yo te dijera, ¿tú sabes cantar? Bueno, desde que estoy cantando aquí está lloviendo todos los días. Bueno, muy bien. Entonces, como si alguien dijera, ¿tú sabes distinguir ¿cómo es que tu nombre es Javier? No lo recuerdo. Jorge. ¿Tú sabes distinguir quién es el que está cantando, Jorge o Pavarotti? Es la misma diferencia. Es la misma diferencia. Los dos pueden cantar la misma canción. Pero tiene más. En un pailop, yo me he dado cuenta cuando el papá transmite y me llama, un alemán, pero ese mismo alemán trabaja al hijo, otro del Talima. Y por supuesto, además de los puntos y rayas, que nadie es perfecto, uno se equivoca más si va a alta velocidad, te das cuenta por ese mismo detalle, porque es normal que uno se equivoque, llaveando. Okay. Bueno, mira, yo ese es un solía... detalle, pero cuando no te equivocas, la transmisión perfecta de una máquina, uno la nota. Ustedes saben a quién le noté yo eso y no era con máquina y parecía una máquina. A YB5 ANT una vez que me llamó en un concurso, Independencia de Venezuela, creo que yo le estaba haciendo mixto. O él me pidió, mira, vamos a darte el QSO en telegrafía. Y cuando yo escuché, lástima que no lo grabé. Y yo dije, bueno, pero el abuelo ahora está usando máquina. Por supuesto, yo sabía que no. Pero sí se conoce. También se conoce cuando tú me llamas y vuelve y me llama otro con otro indicativo y eres tú mismo que estás transmitiendo, porque se conoce. Te conozco, bacalao. Sí, bueno, fíjate tú que a mí la gente se reía porque yo distingo, yo tengo la facilidad de reconocer la transmisión de Rainer. En una expedición de ustedes que hacían comúnmente, había normalmente 3 operadores de telegrafía. Estaba José Castejón, estaba Rainer y estaba YB5OK, Gregorio. Entonces, yo sabía perfectamente cuando era Rainer el que estaba transmitiendo. Y él no transmitía mal y él no se equivocaba. Es la cadencia, es la forma de manipular. Sin que hayan errores, no había ningún tipo de error. Pero la separación entre carácter y carácter, incluso la velocidad con que se transmite, y ni se diga la forma de despedir, por ejemplo. Bueno, en un pilot no, pero en conversaciones sí. O sea, esas cosas se distinguen, aun cuando siempre estamos escuchando dits y das de las mismas longitudes a la misma velocidad. Edwin, pero una pregunta, Edwin, pero por ejemplo, en las expediciones que se hacen los contactos y uno necesita, me imagino que muchos contactos para que sea un éxito, ¿ahí sí lo hacen con computadora o también lo hacen a mano en las expediciones? No, normalmente se hace en computadora. Cuando tú quieres lograr mayor velocidad, lo haces de la forma más cómoda. Exacto. Por supuesto. Okay, y en una expedición, por la cantidad de QSO, lo tedioso después de transcribir, no. El log siempre se lleva a la computadora y se transmite con ella para ganar mayor velocidad. Eso es correcto. Mira, vamos a dar el cambio a Roberto, pero Edwin, tú lo diferencias porque Rainer tiene telegrafía con acento alemán y Gregorio con dominicano. Es por el acento.
Hola. Sí, no, es tan importante esto. Cada persona tiene un ritmo propio. Cada persona tiene un espaciado diferente. Solo es como a manera de anécdota. Durante la Segunda Guerra Mundial, los ingleses interceptaban o escuchaban durante 24/7 las transmisiones alemanas y los alemanes igual hacían lo mismo. Pero los ingleses llevaban unas bitácoras a donde sabían a qué hora se iniciaban las transmisiones alemanas en X frecuencia. Sabían a través de triangulación desde dónde era que transmitían, porque tenían varias estaciones de escucha. Triangulaban entre ellas, utilizando ADF, identificaban la dirección desde donde venía la transmisión y al cruzar las líneas encontraban el punto. Podía ser París, podía ser cualquier ciudad ocupada de Europa. Sin embargo, los operadores ingleses, con solo escuchar la cadencia, la velocidad de transmisión, los errores o las pequeñas diferencias en la manera de transmitir, podían identificar qué operador era. No sabían el nombre, pero ellos le asignaban uno. Por ejemplo, al solo escuchar a este operador, ellos sabían, este es el que le hemos puesto de nombre Bren. Entonces, sabían a qué horas entraba, a qué horas salía, a qué horas terminaba sus transmisiones. Era increíble y así podían ellos identificar eventualmente si eran de la Marina, si eran del Ejército, si eran de las SS o de lo que fuera. Cada operador tiene su manera particular y es identificable como ya lo dijo Edwin, él sabe, él las consolas escuchar sabe quién es. Entonces, eso es muy característico de cada operador. Por supuesto, cuando alguien está usando una computadora para transmitir o un codificador para transmitir, todo es perfecto, matemáticamente perfecto. Entonces es imposible que un ser humano tenga ese nivel de perfección y ahí es cuando se identifica que está utilizando una computadora solamente. De todas maneras, lo interesante de todo esto es lo que está detrás, bien sea con computadora, bien sea con llave straight key, manual, bien sea con semiautomática, sea con iámbica, bien sea con computadora. Lo que está detrás es el código Morse. O sea, todo se basa en el código Morse. Lo demás son artilugios y herramientas que facilitan la transmisión de ese código. Lo interesante es también la recepción, la capacidad que tiene el oído humano de poder interpretar esos códigos, bien sean generados manualmente, con errores, por ejemplo, con un semiautomático que cada quien le imprime su propia música a la telegrafía. Con semiautomático prácticamente es imposible, casi imposible que la transmisión sea perfecta. Pero aun cuando no sea así, el oído humano lo recibe y lo decodifica perfectamente. Eso es lo interesante, la máquina que tenemos aquí adentro. Otra cosa importante es que hay personas que, o sea, bueno, cada día es más común que se utilicen decodificadores por computadora, pero no han logrado llegar a la perfección que el oído humano tiene. Es que es increíble. Yo he escuchado grabaciones de transmisiones en las cuales el pile-up es tan grande. Bueno, uno solo tiene que ver una The Expedition para escuchar el pile-up tan grande y sin embargo, el poder escuchar solo a un operador de todo ese montón que está al mismo tiempo llamando, eso el oído humano es increíble la capacidad que tiene. Increíble, es el mejor codificador que puede haber. Es que no hay máquina que supere el cuerpo humano. Entre las conclusiones que he escuchado entonces en el día de hoy, podemos identificar al ser humano, 1, por su huella digital, 2, por el iris, 3, por la voz,
el timbre de voz y por la manera como transmite telegrafía. Eso, de locura, sí señor, sí señor. Mira, el ingeniero que hizo al humano, el cuerpo humano, es el mejor que existe y ha existido en todo el universo. Pues es una máquina que es prácticamente imposible de imitar. Han tratado gente de imitarla, pero no hay manera de imitar esta máquina. Y mira, Edwin, ¿no? La telegrafía, aparte del invento de Morse, de ahí parten otros modos también de telecomunicaciones. Pues esa misma telegrafía sale el RTTY, el radioteletipo, y vienen las comunicaciones digitales, que siempre vienen dadas por códigos de binario, por tonos, por todo. Bueno, tú escuchas un FT8 y ¿qué estás escuchando? Un tono que lleva información. Entonces, de ahí partieron muchas cosas en lo que es las telecomunicaciones, en varias modalidades de transmisión. La transmisión de datos nace de ahí, de ese invento de Morse. Bueno, fíjate tú que hablando de la perfección de la transmisión o del sonido, muchas veces, yo lo he comentado ya, muchas veces por no transmitir en forma perfecta, uno puede romper un pile-up. Yo he comentado varias veces ya que cuando transmito con menos de 5 vatios y el pile-up está fuerte, yo lo que hago es mover el BFO, lo muevo hacia arriba y hacia abajo rápidamente. Entonces la señal que estoy transmitiendo no es pura. Es una señal que va en frecuencia. Suena así, ¿no? Así suena. Entonces, una identificación de telegrafía que resalta sobre las demás, aun cuando sean de baja amplitud, es fácilmente detectada. La otra es cuando uno se va corriendo poquito a poco, como los antiguos radios soviéticos. Uno está transmitiendo, empieza a correr el BFO y lo vas moviendo de hertz en hertz, poquito a poco. También en el otro extremo logras identificar esa persona que se está moviendo, ¿no? Y de esa manera tú te distingues sobre los demás, aun cuando tu magnitud de señal sea más baja, y también rompes el pile-up de esa manera. Hay múltiples formas, o sea, no tiene que ser pura la señal, pero sí tiene que ser el código digamos, decodificable por el oído humano. O sea, tienes que haber unos DITs y unos DATs con una relación más o menos de 1 a 3. Modestia aparte, lo que tenemos la ventaja de que hemos estado en islas, alguien nos enseñó que cuando se nos critica, perdonarlo, se le perdona. ¿Sabe por qué? Porque mientras el otro operador, con el buen sentido de la palabra, se dice que está en su sala de radio con aire acondicionado, uno está luchando con gasoil en la cara, gasoil, guantes en la mano, mosquiteros en la cara, con los tábanos de, por ejemplo, Isla La Cotorra. Pero para no desviarnos del tema en telegrafía, cuando pasa que acontece la... Ya va, que me está llamando mi hija ahí. Tómate el cambio ahí, Edwin. El cambio a Roberto, que levantó la mano. Sí, solo mencionar algo que es bien interesante. Cuando se trabajaba en el pasado con transmisores de tubos al vacío, los primeros, o los que uno armaba cuando empezaba en la radioafición, que uno mismo los fabricaba, eran bien imperfectos en el aspecto de que cuando uno empezaba a transmitían con un tono, y a medida se iba calentando el tubo, iba variando el tono de lo que uno transmitía. Entonces transmitían como y se oía bastante mal, pero cuando se escucha eso, por lo general es alguien que no es que tenga malo el radio, simplemente está usando un transmisor de tubos, posiblemente hecho por él. Así es que es algo que yo he visto que los de la ARRL le piden a
a sus miembros es que cuando escuchen a alguien transmitiendo con un mal sonido, no lo critiquen. A lo mejor está usando un equipo homebrew hecho por esa misma persona. Es algo solo que quería mencionar. Eso también sucedía en fonía. Me acuerdo la época de la Unión Soviética, y no solo la Unión Soviética, de Cuba también. Escuchaba a un radioaficionado, a muchos, el mismo en fonía, tenías que estar con el clarificador moviéndote un kilociclo arriba, o sea, variando ahí para poder copiarle su señal, porque se iba y se corrían bastante. O sea, había que, era una especie de split que tenían ellos, tenías que irlo siguiendo. Pero mira, tenían todo el mérito del mundo, porque no todos tienen la capacidad de fabricar un transmisor. Transmita perfecto, no transmita perfecto, pero ellos la tenían, la capacidad, y era lo que tenían, pues. O sea, era lo que se podía permitir. Y en cambio, en otras partes del mundo, simplemente ibas a una tienda, comprabas tu radio y transmitías. Si no, ellos los fabrican con lo que pueden rescatar de televisores y cosas de esas. Sí, con todo. Los rusos utilizaban mucho material posguerra. Usaban mucho material de la posguerra, desechos que quedaban, entonces iban utilizando esos elementos para hacer sus propios transmisores. Gregorio, adelante. Correcto. Bueno, lo que yo decía, que en la isla, uno, por ejemplo, yo puedo dar fe porque yo he estado más de allá en los pailots en isla, en telegrafía, que de aquí. Y uno escucha lo que dice Edwin, aquel que sale desfasado, eso es una maña, una técnica de operación. Así es una forma. En fonía, como decía el colega Roberto, que son los transmisores a válvulas que se corren, como lo decía tú, Antonio, que tenía que estar corriendo. Hay otro que corrió en Camatagua un poco más que nosotros, no sé si fue en Camatagua. Un gringo que estaba aquí, había un pilot que nadie lo podía romper. El gringo le dijo, déjame a mí, y dijo con voz de mujer, Yankee Victor 5 Tata, y el operador de allá de una vez le dio entrada. Él varió el tono en telegrafía. ¿Cómo fue eso, Antonio? Adelante. Eso no fue en telegrafía, fue en fonía. Concurso. Claro que fue en fonía. Sí, fue fonía, un WPX en casa de Giovanni y el 5JDP. Faltaban que pocos minutos para ya terminar el contest, y salió, creo que fue Hong Kong no, Singapur, 9 Víctor, si mal no recuerdo. Fue Delta Unión 2 Radio Golf. Ok, era por allá, por esos lados. Y Ken, kilo 2 kilos whisky, de repente damos todos así pendientes del concurso, termina y escuchamos una voz de mujer. Mira, y él usó esa voz para romper el pilot. Claro, la cortesía por las damas. Y mira, hizo el paseo, zona nueva, país nuevo, o sea, puntos. Fueron puntos que se consiguieron, porque era doble multiplicador. Era país y zona. Y prefijo, perdón, prefijo porque ese era el WP. País y prefijo, pero un doble multiplicador. Pero son técnicas que se utilizan para sacar, pues, en los concursos. Todo vale. Mientras no se haga trampa, todo vale. Así es. Oye, no consigo el programa que tengo para simular el clic de los relés en telegrafía, porque lo tenía instalado en la computadora, pero la computadora se la dañó el disco duro, pasé todo para acá. Bueno, no lo consigo. Pero es interesante que sin ser tonos puros, pues se puede decodificar. A las personas que no tienen buena transmisión, o sea, que no envían los puntos y las rayas, los bits y los da en forma correcta, a veces cuesta muchísimo entenderles. Hay un 8P6 por allí que a mí me cuesta muchísimo entenderle. Y normalmente a ellos se le dice que son LID, que son malos, se les llama malos telegrafistas.
O se les envía el código QLF, Q Left Foot, o sea que transmiten con el pie izquierdo. son modismos y son cosas que, pues, que con el tiempo se han añadido, pero existen malos operadores y bueno, si hacen el esfuerzo, pues hay que hacer uno tiene que hacer el esfuerzo de copiarlos. Erwin, Erwin, ¿te acuerdas que el tono característico y curioso del Barton Donald? Ah, sí, cómo no. ¿Cómo no? Ese se diferencia. Pero ese es el tono. Ojo, ese es el tono. Pero, por ejemplo, hay operadoras que tú no distingues, es un dit de un da. Y tú dices, bueno, ¿qué es lo que está transmitiendo este señor? Ahí sí es imposible. O sea, si tú no puedes distinguir un dit de un da, o sea, un punto de una raya, porque el punto es demasiado largo y la raya demasiado corta, no se puede, ahí nadie puede decodificar nada. Edwin, dame un segundo, vamos a finalizar la sesión por el día de hoy, pero seguimos conectados, no se vayan, solo vamos a hacer cierre de grabación. Bueno, muchas gracias a todos ustedes por hacerse presentes. Hoy tuvimos una buena cantidad de amigos desde Puerto Rico, Salvador, Costa Rica. Nos agrada mucho la presencia de radioaficionados de otras entidades que nos enriquece este programa. Entonces, bueno, nos vemos el próximo sábado a la misma hora, 14 horas UTC, en otro nuevo programa Hablemos de Radio. Estén pendientes de nuestras redes sociales y recibirán por correo todos los que estén afiliados o estén en nuestra base de datos de correo. Los que no estén, por favor, si quieren, escriban su correo o pueden enviar un correo a la llave5arb@gmail.com para agregarlos a esta lista de correo y así puedan tener información de primera mano de nuestro programa. Cada vez que, bueno, todos los sábados, ya esto de jueves, viernes, van a recibir un correo con la información del programa para ese sábado. Entonces, bueno, quiero agradecerles por estar presentes. A nombre de la Asociación de Aficionados de Venezuela, seccional Santiago León de Caracas, Grupo X Caracas. Recuerden que este programa quedó grabado y va a ser colocado posteriormente en YouTube. Entonces, agradecido, nos vemos el próximo sábado.